En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué arrodillarse? Del Padre Pedro Jesús Muñoz. Introducción. Recordando aquella cita de San Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Segunda Timoteo 3, 16-17. Es indudable que la mejor y principal respuesta a esta pregunta la tenemos en la Sagrada Biblia. Hemos entresacado casi todos los textos que hablan de esa postura o de su equivalente, postrarse o echarse por tierra, porque su calculada reiteración nos indica la importancia tan grande que se da a través de todos los siglos que están reflejados en las Sagradas Escrituras al hecho de arrodillarse ante Dios. Las citas están tomadas de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y contrastadas sobre todo con la Nueva Vulgata, que es el texto oficial en latín de los textos bíblicos para toda la Iglesia Universal, con la versión oficial de la Conferencia Episcopal Italiana, presentada por Monseñor Gianfranco Ravasi, y también con la Biblia portuguesa de los franciscanos capuchinos, que lleva la autorización oficial de la Conferencia Episcopal Portuguesa. A todas estas citas se añaden algunas reflexiones y consideraciones que quizá puedan ser de utilidad. Se podrían incluir otros muchos textos importantísimos de santos y de papas sobre este gesto tan fundamental en el ser creado, postrarse y arrodillarse ante su único Creador y Señor. Pero es innecesario en este trabajo, dada la importancia y la autoridad extraordinaria que para cualquier creyente tiene o debe tener el texto bíblico. Que Santa María Virgen y su esposo San José nos ayuden a su comprensión y a vivirlas como ellos lo hicieron. Confiamos estas páginas al ángel de la paz y a los 3 niños de Fátima, que aprendieron de él y con él a adorar postrados a la Santísima Eucaristía. Si la lectura de dichas páginas te convence, harías un acto de amor transmitiendo este preciado y fundamental mensaje. Pedro Jesús Muñoz, sacerdote. Antiguo Testamento. Génesis 17:3. Leer del 17 del 1 al 8. Abraham cayó rostro en tierra. La traducción de la Biblia italiana añade inmediatamente. Génesis 17:17. Leer del 15 al 22. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió, pensando en su interior: ¿un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los 90? Génesis 18, 2, 3. Leer del 1 al 15. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Génesis 19:1. Leer del 1 al 26. Los 2 ángeles
llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para ir a su encuentro, se postró rostro en tierra y dijo: puntos suspensivos. Génesis 24-26. Leer del 1 al 28. El hombre se inclinó en señal de adoración al Señor. En la Biblia italiana y portuguesa también aparece así. El hombre se inclinó y postrándose delante del Señor. Puntos suspensivos. La Nueva Vulgata igual que la española. Génesis 24-52. Leer del 28 al 67. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante el Señor. Génesis 50, 18-19. Leer del 1 al 26. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no temáis. ¿Soy yo acaso Dios? Puntos suspensivos. Del libro del Éxodo 3:5, leer del 1 al 6. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Éxodo 12, 26-27. Leer del 21 al 28. Si vuestros hijos os preguntan: ¿qué significa este rito para vosotros?, les responderéis: es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó junto a las casas de los hijos de Israel en Egipto, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Los hijos de Israel fueron y pusieron por obra lo que el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. La Nueva Vulgata dice: se inclinó y adoró. La italiana: se arrodilló y se postró. Éxodo 20, 3:5. Leer del 1 al 26. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Puntos suspensivos. Éxodo 24, del 1 al 2. Leer del 1 al 11. El Señor dijo a Moisés: sube a mí con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y postraos a distancia. Moisés se acercó solo al Señor, pero ellos no se acercarán. Tampoco el pueblo subirá con él. Éxodo 32, del 7 al 8. El Señor dijo a Moisés: anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había enseñado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Por este motivo, Dios los piensa destruir. Éxodo 33, versículo 10. Leer del 1 al 23. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. Éxodo 34:8. Leer del 1 al 9. Moisés, al momento, se inclinó
y se postró en tierra. La Biblia portuguesa y la Nueva Vulgata terminan así. Moisés se inclinó inmediatamente hasta el suelo y se postró en adoración. Éxodo 34:14. Leer del 10 al 28. No te postres ante otro Dios, porque el Señor se llama celoso y es un Dios celoso. Del libro del Levítico 9:24. Leer del 22 al 24. De la presencia del Señor salió fuego, que devoró el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al verlo, el pueblo prorrumpió en aclamaciones y cayó rostro en tierra. Del libro de los Números 14:5. Leer del 1 al 9. Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra ante toda la comunidad de los hijos de Israel. Números 16:4. Leer del 1 al 11. Lo oyó Moisés y se postró rostro en tierra. Números 16:22. Leer del 16 al 35. Ellos, Moisés y Aarón, se postraron rostro en tierra y clamaron: «Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, por un solo hombre que ha pecado, vas a enojarte con toda la comunidad». Números 20:6. Leer del 1 al 13. Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro y se postraron rostro en tierra delante de ella. La gloria del Señor se les apareció. Puntos suspensivos. Números 22:31. Leer del 22 al 41. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y vio al ángel del Señor, plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y se postró rostro en tierra. Del libro del Deuteronomio 4, 19, 20. Leer del 15 al 20. No sea que, levantando tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, te dejes seducir y te postres ante ellos para darles culto, porque el Señor tu Dios se los asignó a todos los pueblos que hay bajo el cielo. Deuteronomio 5, 8, 10. Leer del 1 al 22. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigó la culpa de tus padres en los hijos hasta la tercera, que castiga la culpa de tus padres, de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y observan mis preceptos. Deuteronomio 9:18. Leer del 1 al 29. Luego me postré ante el Señor 40 días y 40 noches, como la vez anterior, sin comer pan ni beber agua, pidiendo perdón por el pecado que habíais cometido, haciendo el mal a los ojos del Señor, irritándolo. Deuteronomio 9, 25-26. Leer del 7 al 29. Me postré ante el Señor. Estuve postrado 40 días y 40 noches, porque el Señor pensaba destruiros. Y supliqué al Señor diciendo: Señor mío, no destruyas a tu pueblo, la heredad que redimiste con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano fuerte. Deuteronomio 26:10. Leer del 1 al 15. Por eso
ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. En la Nueva Vulgata, adorar en lugar de postrarse. Del libro de Josué, 5:15, leer del 13 al 16. Josué cayó rostro en tierra, adorándolo. Después le preguntó: ¿qué manda mi señor a su siervo? Josué 7, versículo 6, leer del 1 al 9. Josué se rasgó los vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca del Señor, y así estuvo hasta la tarde. Con él estaban los ancianos de Israel, y todos se echaban polvo sobre las cabezas. Josué 23:7, leer del 1 al 16. No os mezcléis con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No mentéis el nombre de sus dioses, ni juréis por ellos. No les deis culto, ni os postréis ante ellos. Josué 23:16. Leer del 1 al 16. Si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios os ha otorgado, si os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pronto desapareceréis de la espléndida tierra que os ha dado. Del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 12, leer del 1 al 23. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Jueces 2:17. Pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Jueces 2:19. Pero a la muerte del juez, volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. Jueces 13:20, leer del 1 al 25. Al subir al cielo, la llama del altar subió el ángel del Señor. Al subir al cielo la llama del altar, subió el ángel del Señor con la llama del altar. Cuando Manoj y su esposa lo vieron, cayeron rostro a tierra. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, leer del 1 al 28. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Primer libro de Samuel 1, 27-28, leer del 1 al 28. Imploré este niño, y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por vida, y Elcaná se postró allí ante el Señor. Segundo libro de Samuel 18, 28, leer del 1 al 32. Ahimás ante David. Ahimás dijo en alta voz al rey: «Paz», y se postró ante el rey rostro en tierra. Después exclamó: «Bendito sea el Señor tu Dios, que ha acabado con los hombres que habían levantado su mano contra el rey, mi señor». Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 16, leer del 5 al 37. Betsabé hizo una inclinación y se postró ante el rey. Este le preguntó: «¿Quién te trae?». Primer libro de los Reyes 1:23, leer del 5 al 37. Avisaron al rey: «Aquí está el profeta Natán». Entrando en donde estaba el monarca, se postró ante él rostro en tierra. Puntos suspensivos. Primer libro de los Reyes 1:31, leer del 5 al 37. Entonces Betsabé se inclinó rostro en tierra, postrada ante el rey, exclamó: «Viva por siempre el rey David, mi señor». Primer libro de los Reyes 1:53,
leer del 38 al 53. El rey Salomón envió gente que lo bajara del altar. Vino él, Adonías, a postrarse ante el rey Salomón, y le dijo: vete a tu casa. Primer libro de los Reyes 8, 54-55, leer del 1 al 66. Cuando Salomón concluyó esta súplica y plegaria ante el altar del Señor, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo, se alzó y puso en pie. Bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea el Señor. Puntos suspensivos. Primer libro de los Reyes 9, 6, 7. Leer del 1 al 9. Pero si vosotros y vuestros hijos me dais la espalda y no guardáis los mandatos y decretos que os he dado, y os dedicáis a servir a otros dioses y postraros ante ellos, yo arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di, retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en objeto de burla y de escarnio entre todos los pueblos. Primer libro de los Reyes 9:9, leer del 1 al 9. Y responderán: porque abandonaron al Señor, su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto, por eso ha hecho venir el Señor sobre ellos estos males. Primer libro de los Reyes 11:33, leer del 26 al 40. Porque me ha abandonado, postrándose ante Astarté, diosa de los sidonios, ante Camós, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonitas, no siguiendo mis caminos ni haciendo lo que es justo a mis ojos, mis decretos y sentencias, como su padre David. Primer libro de los Reyes 16:31, leer del 29 al 34. No le bastó seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que, además, tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Primer libro de los Reyes 18:39, leer del 20 al 40. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Primer libro de los Reyes 18:42, leer del 41 al 46. Ahab subió a comer y beber, mientras Elías subía a la cima del Carmelo para encorvarse hacia tierra con el rostro entre las rodillas. Las Biblias italiana y portuguesa y la Nueva Vulgata traducen: echándose a tierra, puso su rostro entre las rodillas. Primer libro de los Reyes 19:18, leer del 9 al 18. Dejaré un resto de 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 13, leer del 1 al 18. El rey envió un tercer jefe de 50 con sus 50 hombres. Subió el tercer jefe de 50, pero al llegar, cayó de rodillas ante Elías y le suplicaba, diciendo: «Hombre de Dios, te ruego que respetes mi vida y la de estos 50 servidores tuyos». Segundo libro de los Reyes 17, 35-36, leer del 1 al 41. Pues el Señor había hecho una alianza con ellos mediante el siguiente mandato: no daréis culto a otros dioses, no os postraréis ante ellos, no les serviréis ni ofreceréis sacrificios. Rendiréis culto únicamente al Señor, que os trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza y con su brazo extendido. Os postraréis ante Él y a Él ofreceréis sacrificios. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 16, 28-29, leer del 1 al 43. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor,
traed ofrendas y entrad ante él, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Primer libro de las Crónicas 29-20, leer del 10 al 22. David dijo a toda la asamblea: «Bendecid al Señor vuestro Dios». Y toda la asamblea bendijo al Señor, Dios de sus padres, e, inclinándose, se postraron ante el Señor y ante el rey. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 13, leer del 12 al 41. Salomón había hecho un estrado de bronce Salomón había hecho un estrado de bronce de unos 2,5 metros de largo, por unos 2,5 de ancho y 50 de alto. Lo había colocado en medio del atrio, subió a él, se arrodilló en presencia de toda la asamblea de Israel y, tendiendo sus manos hacia el cielo, dijo: «Señor, Dios de Israel». Puntos suspensivos. Sigue una larga oración hecha de rodillas y ante la citada asamblea. Recuerdo la cita, segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, leer del versículo 12 al 41. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 3, leer del 1 al 6. Los hijos de Israel, al ver que el fuego y la gloria del Señor bajaban al templo, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 19, leer del 11 al 22. Pero si apostatáis, abandonando los decretos y los mandatos que os he dado, y os vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos... Puntos suspensivos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 21-22. Leer del 11 al 22. Todo el que pase junto a este templo, que fue tan magnífico, preguntará asombrado: ¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Les responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, se entregaron a otros dioses, se postraron ante ellos y les dieron culto. Por eso ha descargado sobre ellos esta catástrofe. Segundo libro de Crónicas, 20-18, leer del 1 al 30. Josafat se postró rostro en tierra. Todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Segundo libro de Crónicas 29, 28-30, leer del 1 al 36. Toda la comunidad permaneció postrada hasta que se consumió el holocausto. Se cantaban cánticos y sonaban las trompetas. Consumido el holocausto, el rey y su séquito se inclinaron y adoraron. El rey Ezequías y los jefes pidieron a los levitas que alabaran al Señor con canciones de David y del vidente Asaf. Lo hicieron con júbilo, se inclinaron y adoraron. Las Biblias italiana y portuguesa también muestran así este último versículo. Terminando el holocausto, el rey y todo su séquito doblaron las rodillas y se postraron. La Nueva Vulgata como la española. Del libro de Esdras, 9:5, leer del 1 al 15. A la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y, con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y exclamé, puntos suspensivos. Esdras 10:1, leer del 1 al 17. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrado ante el templo de Dios, se congregó junto a él una gran asamblea de israelitas, hombres, mujeres y niños. Todo el pueblo lloraba amargamente. Del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 6,
leer del 1 al 18. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Nehemías 9:3. Leer del 1 al 37. De pie, cada uno desde su sitio, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, durante 3 horas. Después, en otras 3 horas, confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios. La Biblia italiana especifica, se postraron delante del Señor, su Dios. Del libro de Tobías, capítulo 12, versículo 16, leer del 1 al 21. Los 2 hombres, llenos de turbación y temor, se postraron rostro en tierra. Los 2 hombres son Tobías y su hijo. Del libro de Judith, capítulo 6, versículo 18, leer del 6 al 20. Los reunidos, postrados en tierra, clamaron a Dios. Puntos suspensivos. Las Biblias italiana y portuguesa y la Nueva Vulgata añaden la palabra a adorar. El pueblo, postrándose, adoró al Señor y gritando dijo. Puntos suspensivos. Recuerdo la cita Judith 6, 18. Judith 9, 1. Leer del 1 al 14. Entonces Judith se postró en tierra, se echó ceniza en la cabeza, descubrió el saco que llevaba puesto y, coincidiendo con la hora en que se ofrecía el incienso de la tarde en el templo de Jerusalén, clamó al Señor con todas sus fuerzas. Puntos suspensivos. Recuerdo cita Judith 9.1. Judith 13, 17. Leer del 1 al 20. La gente, llena de asombro, se postró en adoración a Dios y estalló en un clamor unánime. Bendito seas, Dios nuestro, que has humillado hoy a los enemigos de nuestro pueblo. Del libro de Esther, capítulo 3, 1-6. Recomienda el autor leer todo el libro de Esther. Después de esto, el rey Asuero elevó de categoría a Amán, hijo de Amdatá, Agagita. Le otorgó un rango superior al de los demás dignatarios. Todos los servidores de palacio que estaban en la puerta del rey, por orden real, mostraban su respeto a Amán, inclinándose y postrándose ante él. Mardoqueo, sin embargo, se negaba a inclinarse y postrarse. Los servidores de palacio le preguntaban, ¿por qué no obedeces la orden del rey? Día tras día le repetían la pregunta, pero Mardoqueo no se daba por enterado. Entonces lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía en su actitud, pues ya les había indicado que él era judío. Cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, montó en cólera. Como le dijeron a qué raza pertenecía Mardoqueo, no se contentó con castigarle a él, sino que se propuso exterminar junto con él a todos los judíos residentes en el reino de Asuero. Del libro de Esther, capítulo 4, 17a, 17z, también recomienda al autor leer todo el libro de Esther. Mardoqueo, recordando las maravillas del Señor, oró así. Señor, Señor, Rey omnipotente, el mundo entero está sometido a tu poder. Cuando te propones salvar a Israel, no hay quien pueda volverse contra ti, porque tú creaste el cielo y la tierra, y las maravillas que existen bajo el cielo. Eres Señor de todo, y nadie puede oponerse a ti, Señor. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, que si me niego a postrarme ante el insolente Amán,
No lo hago por arrogancia, orgullo o soberbia, pues llegaría a besarle las plantas de los pies por la salvación de Israel. Lo hago porque para mí ningún hombre es equiparable a Dios. No me postraré más que ante ti, Señor. Mi conducta, pues, no obedece al orgullo. Y ahora, Señor, Dios y Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque nuestros enemigos traman nuestra ruina. Desean destruir la heredad que es tuya desde siempre. No desprecies al pueblo que rescataste para ti de la tierra de Egipto. Escucha mi oración y ten misericordia de tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría, para que, conservando la vida, alabemos tu nombre, Señor. No cierres los labios de los que te alaban. Y todo Israel clamó con todas sus fuerzas, porque su muerte era inminente. La reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. Despojándose de sus vestiduras lujosas, se puso ropas de angustia y aflicción, y, en lugar de sus refinados perfumes, cubrió su cabeza de polvo y basura. Humilló extremadamente su cuerpo con ayunos, cubrió totalmente su aspecto alegre con sus cabellos desordenados y suplicó al Señor, Dios de Israel, diciendo: Señor mío, Rey nuestro, tú eres el único. Defiéndeme, que estoy sola y no tengo más defensor que tú, porque yo misma me he puesto en peligro. Desde mi nacimiento yo oí en mi tribu y en mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos sus antepasados, para que fueran por siempre tu heredad. Realizaste a favor suyo todo lo que prometiste. En cambio nosotros hemos pecado ante ti y nos has entregado en manos de nuestros enemigos por haber adorado a sus dioses. Eres justo, Señor. Pero ahora no se contentan con la amargura de nuestra esclavitud, sino que han pactado con sus ídolos para derogar tu decreto, hacer desaparecer tu heredad, cerrar la boca de los que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar, para abrir la boca de los gentiles al elogio de sus dioses vacíos y para que admiren por siempre a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que no son nada, que no se rían de nuestra caída. Al contrario, vuelve sus planes contra ellos y escarmienta al que empezó a atacarnos. Acuérdate, Señor, manifiéstate en el tiempo de nuestra tribulación y dame valor, Rey de los dioses y dueño de todo poder. Pon en mi boca la palabra oportuna cuando esté ante el león, y cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca y termine con él, y con los que piensan como él. Pero a nosotros sálvanos con tu mano, y defiéndeme a mí, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Tú conoces todo y sabes que he aborrecido la gloria de los impíos y detesto el lecho de los incircuncisos y de cualquier extranjero. Tú sabes mi pena, porque detesto el signo de mi dignidad que llevo sobre mi cabeza cuando aparezco en público. Lo detesto como trapo de menstruación y no lo llevo en privado. Tu sierva no ha comido en la mesa de Amán y no ha apreciado el banquete del rey, ni ha bebido vino de libaciones. Y desde el día de mi coronación hasta hoy, tu sierva no ha encontrado gozo sino en ti, Señor, Dios de Abraham. Oh Dios, que todo lo dominas, atiende a la voz de los que pierden la esperanza, y líbranos de la mano de los malvados, y líbrame de mi temor. Esta oración de Ester, recuerdo, está en su capítulo 4, versículo 17a a 17z. Y el autor recomienda leer todo el libro de Ester. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículo 55, leer del 36 al 61. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando al cielo, que les había dado el triunfo.
Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, versículo 4. Leer del 1 al 8. Hecho esto, rogaron al Señor, postrados rostro en tierra, que no permitiera que volvieran a caer en tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad, y no los entregara en poder de los blasfemos y bárbaros gentiles. Segundo libro de Macabeos 10, 25, 26. Leer del 24 al 38. Ante su avance, los hombres del Macabeo, rogando a Dios, cubrieron sus cabezas de ceniza y ciñeron de sayal la cintura, y, postrándose al pie del altar, pedían a Dios que, mostrándose propicio con ellos, se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como declara la ley. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 13, versículo 12, leer del 1 al 26. Una vez que todos juntos cumplieron la orden y suplicaron al Señor, misericordioso, con lamentaciones, ayunos y postraciones durante 3 días seguidos, Judas los animó y les mandó que estuvieran concentrados. La Biblia portuguesa lo traduce así. Rezaron todos juntos e invocaron la misericordia del Señor entre lágrimas y ayunos, postrados en tierra por espacio de 3 días consecutivos. Del libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Leer del 1 al 22. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza y se echó por tierra y dijo: puntos suspensivos. La Nueva Vulgata y la Biblia portuguesa especifican: después, postrado por tierra en adoración, dijo: puntos suspensivos. Job 1:20. Del libro de Job, capítulo 16, versículo 15, leer del 1 al 22. He cosido saco a mi piel, he enterrado mi honor en el polvo. Salmo 5:8. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor. En la Nueva Vulgata y en la Biblia portuguesa, te adoraré con reverencia en tu santo templo. Salmo 22:21, versículos 28-30. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. La Nueva Vulgata y la Biblia italiana añaden en su versículo 30 una palabra importante: solo. A Él, Dios, solo adorarán todos los que duermen en la tierra. Nótese el intercambio que hay en muchas traducciones entre adorar y postrarse. Salmo 29-28, versículo 2. Leer del 1 al 2. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Salmo 45-44. Versículos 11-12. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Salmo 66-65, del 1 al 4. Leer del 1 al 4. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. En la Nueva Vulgata y en la Biblia portuguesa, que toda la tierra te adore. Un ejemplo más de lo que se ha mencionado anteriormente: la permuta entre las palabras adorar y postrarse. Salmo 72-71, del 9 al 11. En su presencia se inclinen las tribus del desierto, sus enemigos muerdan el polvo, los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes,
y sírvanle todos los pueblos, al Rey Mesías. En la Nueva Vulgata, y lo adorarán todos los reyes. Asimismo, también en la Biblia portuguesa, pero se muestra no como un deseo, sino como algo profético que se ha de cumplir, y no dicen, póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos, sino, todos los reyes lo adorarán y todos los pueblos lo servirán. Salmo 86-85, del 9 al 10. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Salmo 95-94, versículo 6. Leer del 1 al 7. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Salmo 96-95, versículo 9. Leer del 1 al 13. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. La Biblia portuguesa también lo traduce así. Postraos ante el Señor con vestiduras sagradas. La Nueva Vulgata, adorate Dominum in splendore sancto. Salmo 99-98, versículo 5. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmo 99-98, versículo 9. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Salmo 132-131, versículo 7, leer del 1 al 10. Entramos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Salmo 138-137, 1-2. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Del libro del Eclesiástico, capítulo 50, versículo 17, leer del 1 al 21. Entonces, de repente, todo el pueblo en masa caía rostro en tierra para adorar al Señor su Dios, el Todopoderoso, el Dios Altísimo. Eclesiástico 50-21. Y por segunda vez, todos se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Del libro de Isaías, capítulo 2, versículo 8, leer del 5 al 22. Su país está lleno de ídolos y se postran ante las obras de sus manos que fabrican sus dedos. Isaías 2:20, leer del 1 al 22. Aquel día, cada cual arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se había fabricado para postrarse ante ellos. En las Biblias italiana, portuguesa y Nueva Vulgata, para adorarlo. Isaías 27:13, leer del 1 al 13. Aquel día el Señor tocará la gran trompeta, y volverán los que estaban perdidos en Asiria y los dispersados en Egipto, para postrarse ante el Señor en el monte santo de Jerusalén. En la Nueva Vulgata y la Biblia portuguesa, y adorarán al Señor en el monte santo. Isaías 37-38. Leer del 1 al 38. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive y se quedó allí. Un día, mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sareser lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Su hijo Asaradón reinó en su lugar. En la Nueva Vulgata, mientras adoraba a su Dios. Puntos suspensivos. Isaías 44, 17 y 19. Leer del 1 al 28. Con lo que queda se hace un Dios, una imagen. Se postra ante él, lo adora y reza. Sálvame porque tú eres mi Dios. No entienden ni disciernen, porque sus ojos están pegados, incapaces de ver, sus mentes incapaces de comprender.
No reconsidera ni tiene inteligencia ni buen sentido como para decir: una mitad la he quemado para brasas, he cocido el pan sobre las ascuas, he asado la carne y la he comido. ¿Y voy a convertir el resto en una abominación? ¿Me postraré ante un trozo de leño? Isaías 45, 14, 15. Esto dice el Señor: los trabajadores de Egipto, los mercaderes de Etiopía, los esbeltos sabeos, pasarán a tu poder y te pertenecerán. Marcharán detrás de ti, caminarán encadenados, se postrarán y te suplicarán. Es verdad, Dios está entre vosotros y no hay otro, no hay más dioses. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Referido a Ciro. Isaías 46, 6, leer del 1 al 13. Hay quienes dilapidan el oro de su bolsa y pesan plata en la balanza. Pagan a un orfebre para que les haga un dios. Se postran y lo adoran. Isaías 49, 7, leer del 1 al 13. Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos. Te verán los reyes y se alzarán, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. Referido al siervo de Yahvé. Isaías 49, 23, leer del 14 al 26. Sus reyes serás tus ayos, sus princesas tus nodrizas. Se postrarán ante ti, rostro en tierra, lamentarán el polvo de sus pies y sabrás que yo soy el Señor, que no defraudo a quien confía en mí. Referido a Sión. Isaías 60, 14, leer del 1 al 22. Los hijos de tus opresores vendrán a ti humillados, se postrarán a tus pies los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Isaías 66, 23, leer del 15 al 24. Cada novilunio y cada sábado, todo viviente se postrará ante mí, dice el Señor. En otras traducciones se añade al versículo lo anterior. Así subsistirán vuestra estirpe y vuestro nombre. Del libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 16, leer del 15 al 19. Entablaré pleito contra ellas, tribus, por todas sus maldades, porque me abandonaron, quemaron incienso a otros dioses y se postraron ante los ídolos que fabricaron sus manos. Del libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 27-28. Y vi un brillo, como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba. De lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra y escuché una voz que hablaba. Ezequiel 8, 16, 18. Después me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo del Señor. Entre el pórtico y el altar había unos 25 hombres que, de espaldas al templo y mirando hacia el oriente, adoraban al sol. Me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿No le bastan a la casa de Judá las acciones detestables que aquí cometen, que colman el país de violencias, indignándome más y más con sus ritos idolátricos? Pues yo también los trataré con furor. No tendré compasión ni tendré piedad. Me invocarán a voz en grito, pero no los escucharé. En la Biblia portuguesa dice: se postraban hacia oriente frente al sol, o delante del sol. La Biblia italiana concreta así: que postrados adoraban al sol. Ezequiel 9:8,
leer del 1 al 10. Solo yo quedé con vida. Mientras ellos estaban matando, caí rostro en tierra y grité: ¡Ay, Señor! ¿Vas a exterminar al resto de Israel derramando tu cólera sobre Jerusalén? Ezequiel 11:13. Leer del 1 al 13. Cuando yo estaba profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Yo me postré rostro en tierra y grité con fuerte voz: ¡Ah, Señor, Dios mío, ¿vas a exterminar al resto de Israel? Ezequiel 43:3. Leer del 1 al 12. Esta visión fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, y como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra. Ezequiel 44:4. Leer del 1 al 31. Después me llevó por el pórtico septentrional hasta la fachada del templo. Vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor y caí rostro en tierra. Ezequiel 46:2-3. Leer del 1 al 15. El príncipe entrará desde fuera por el vestíbulo del pórtico exterior y se quedará junto a las jambas de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán entonces los holocaustos y los sacrificios de comunión del príncipe. Este se postrará sobre el umbral del pórtico y volverá a salir. El pórtico quedará abierto hasta el atardecer. También la gente del pueblo se postrará delante del Señor a la entrada del pórtico los sábados y los días de luna nueva. Del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 46. Leer del 1 al 48. Entonces el rey Nabucodonosor se postró rostro en tierra rindiendo homenaje a Daniel y mandó que le ofrecieran sacrificios y oblaciones. Daniel 3, del 4 al 23. Leer del 1 al 97. El heraldo gritó con fuerza: a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, se os hace saber: en cuanto oigáis tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, os postréis y adoraréis la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. Quien no se postre en adoración será inmediatamente arrojado al horno encendido. Así pues, en el momento en que todos los pueblos oyeron tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. En aquel tiempo unos caldeos fueron a denunciar a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡viva el rey eternamente! Su Majestad ha decretado que cuando alguien escuche tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, se postre adorando la estatua de oro, y quien no se postre en adoración será arrojado a un horno encendido. Pues bien, hay unos judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, a quienes has encomendado el gobierno de la provincia de Babilonia, que no obedecen la orden real, ni temen a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, montando en cólera y enfurecido, mandó traer a Sidrac, Misac y Abdégano. Enseguida aquellos hombres fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sidrac, Misac y Abdégano, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdégano contestaron al rey Nabucodonosor: a eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad,
que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdénano y los echasen en el horno encendido. Así, a aquellos hombres, vestidos con sus pantalones, camisas, gorros y demás ropa, los ataron y los echaron en el horno encendido. Puesto que la orden del rey era severa y el horno estaba ardiendo al máximo, sucedió que las llamas abrasaron a los que conducían a Sidrac, Misac y Abdénago, mientras los tres, Sidrac, Misac y Abdénago, caían atados en el horno encendido. Daniel 3:95. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdénago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Daniel 6, del 5 al 19, leer del 1 al 29. Los ministros y los sátrapas buscaban algún motivo para acusar a Daniel en lo concerniente a la administración del reino, pero no pudieron encontrar ninguna causa o falta para acusarlo, puesto que Daniel era leal y no se le podía acusar de ningún error o falta. Entonces aquellos hombres se dijeron: ya que no podemos acusar a Daniel de ningún fallo, acusémoslo en lo que toca a la ley de su Dios. Así pues, aquellos ministros y sátrapas acudieron alborotados al rey y le hablaron de este modo: Viva eternamente el rey Darío. Todos los ministros del reino, los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado que se promulgue un edicto real y se decrete que, durante 30 días, todo el que haga oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Así pues, Majestad, promulga esa prohibición y firma un decreto para que no sea cambiada según la ley irrevocable de medos y persas. De acuerdo con esto, el rey Darío firmó el decreto con la prohibición. En cuanto Daniel supo que había sido firmado el decreto, entró en su casa. Las ventanas del piso superior daban hacia Jerusalén. Se ponía de rodillas 3 veces al día, rezaba y daba gracias a Dios, como solía hacerlo antes. Entonces aquellos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, Majestad, ni acata el edicto que has firmado, sino que hace su oración 3 veces al día. Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar cómo salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole: Majestad, sabes que, según la ley de medos y persas, todo decreto o edicto real son válidos e irrevocables. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Y dijo a Daniel: que te salve tu Dios, al que veneras fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, de manera que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Daniel 10, del 9 al 10, leer del 1 al 11. Entonces oí el sonido de sus palabras, y al oírlo caí de bruces, en un letargo con el rostro en tierra. Una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre las rodillas y las palmas de las manos. Daniel 10, 15, leer del 11 al 21. Mientras me hablaba así, caí de bruces a tierra y enmudecí. Del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 11, leer del 1 al 15.
Temible será el Señor para ellos, pues acabará con los dioses de la tierra, y se postrarán ante él en sus lugares todas las islas de los pueblos. Del libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 16-17, de leer del 1 al 21. Todos los supervivientes de las naciones que atacaron Jerusalén subirán cada año para postrarse ante el Rey, el Señor del universo, y celebrarán la fiesta de las tiendas. Y a la tribu que no suba a Jerusalén para postrarse ante el Rey, el Señor del universo no le llegará la lluvia. Del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Leer del 1 al 12. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Mateo 4, del 8 al 9, leer del 1 al 11. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Mateo 8, 2, leer del 1 al 4. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 9, 18, leer del 14 al 26. Mientras les decía esto, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Mateo 14, 33, leer del 22 al 36. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Mateo 15, 25, leer del 21 al 28. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Mateo 17, 6, 7, leer del 1 al 13. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos, no temáis. Mateo 17, 14, 15, leer del 14 al 21. Cuando volvieron a donde estaba la gente, se acercó Jesús a un hombre que, de rodillas, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Puntos suspensivos. Mateo 20, 20, leer del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Mateo 26, 39, leer del 36 al 46. Y, adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Mateo 27, 29, leer del 27 al 31. Y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Mateo 28, 9, leer del 1 al 10. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Mateo 28, 16, 17, leer del 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 40-41. Se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Marcos 3:11, leer del 7 al 12. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Marcos 5, 6, 7. Leer del 1 al 15. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Marcos 5, 22, 23. Leer del 21 al 24. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva. Marcos 5, 33. Leer del 25 al 34. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Referido a la hemorroísa. Marcos 10, 17. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Referido al hombre rico. Marcos 15, 19, leer del 16 al 20. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 7, leer del 1 al 13. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. En la Biblia italiana se traduce: si te postras en adoración delante de mí, puntos suspensivos. Lucas 5, 8, leer del 1 al 11. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Lucas 5, 12, leer del 12 al 16. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lucas 8, 28, leer del 26 al 39. Pero al ver a Jesús, se puso a gritar, se postró ante él y le dijo a voces: ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Referido al endemoniado. Lucas 8, 41, leer del 40 al 56. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Puntos suspensivos. Lucas 8, 47, leer del 40 al 48. Viendo la mujer que no había podido pasar inadvertida, se acercó temblorosa y postrándose a sus pies, contó ante todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo había sido curada al instante, referido a la hemorroísa. Lucas 17, 15, 16, del 11 al 19. Leer. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Referido a un leproso. Lucas 18, 13, leer del 9 al 14. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Vemos en esta parábola cómo Jesucristo daba importancia al lenguaje corporal,
quedarse atrás, no levantar los ojos al cielo, golpearse el pecho. A la luz de este texto debemos leer el adorar al Señor en espíritu y en verdad. En la Biblia no puede haber contradicciones, porque toda ella está inspirada por el mismo y único Dios, y hay que interpretar cada frase y cada palabra a la luz de todo el conjunto si no queremos caer en errores graves. Cuando Jesucristo condena el fariseísmo, no condena el lenguaje corporal, sino lo falso de éste, es decir, la desunión entre el espíritu y el cuerpo, entre nuestra mente y nuestra palabra, entre nuestro sentir más profundo y la manifestación del mismo. Lucas 22, 41, leer del 39 al 46. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y arrodillado oraba. Puntos suspensivos. Lucas 24, 52, 53. Leer del 50 al 53. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 38. Leer del 1 al 41. Él dijo: Creo, Señor, y se postró ante él, referido al ciego de nacimiento. Juan 11:32, leer del 28 al 44. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, 7:60, leer del 1 al 60. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió, referido a San Esteban. Hechos de los Apóstoles 9:40, del 36 al 43. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hechos de los Apóstoles 10, del 25 al 26, leer del 24 al 43. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole: Levántate, que soy un hombre como tú. La Biblia portuguesa dice: cayendo a sus pies se postró. La Nueva Vulgata: procidens ad pedes adorabit, es decir, echándose a sus pies adoró. Hechos de los Apóstoles 20:36, leer del 17 al 38. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos, referido a Pablo. Hechos de los Apóstoles 21:5, leer del 1 al 14. Pero cuando pasaron aquellos días, salimos y seguimos el camino, acompañándonos todos ellos con sus mujeres y niños hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Puntos suspensivos. Referido a Pablo, de Hechos 21:5. De la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 11. Pues está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 24-25, leer del 20 al 25. En cambio, si todos profetizan y entra una persona no creyente o no iniciada, esta es convencida por todos, examinada por todos, quedando al descubierto lo que hay oculto en su corazón, y así, postrado rostro en tierra, adorará a Dios, proclamando que Dios está verdaderamente entre vosotros. De la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14-16, leer del 14 al 21. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole
que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Puntos suspensivos. De la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, leer del 5 al 11. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, leer del 7 al 13. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado. En la Nueva Vulgata, ut veniant et adorent ante pedes tuos et sciens quia ego dilexite. Una muestra más de cómo con el latín la palabra adorar incluye todo el cuerpo y al espíritu, es decir, toda la persona es la que adora, y eso no se puede hacer sino postrándose en el suelo o de rodillas. Apocalipsis 4, del 9 al 11, leer del 1 al 11. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono, diciendo: Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Apocalipsis 5:8, leer del 1 al 14. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:14, leer del 1 al 14. Y los 4 vivientes respondían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 7, 11, 12, leer del 9 al 17. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta en el cielo caen rostro en tierra ante la presencia de Dios, dice el autor. Apocalipsis 11:16, leer del 15 al 19. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios. Puntos suspensivos. Apocalipsis 13:15. Se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. Leonardo Castellani traduce el no adorasen por no se arrodillasen. Apocalipsis 15:4, leer del 1 al 4. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo, y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Apocalipsis 14:7. Decía con voz poderosa: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Asimismo, Leonardo Castellani traduce el adorar por arrodillarse. Apocalipsis 19:4, leer del 1 al 10. Y los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Apocalipsis 19:10, leer del 1 al 10. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo:
no lo hagas. No lo hagas. Yo soy como tú y como tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí queda clarísima la identificación entre postrarse, caer a los pies y arrodillarse con la adoración propiamente dicha. Gesto y espíritu de adoración son inseparables. Apocalipsis 22, del 8 al 9, leer del 1 al 21. Yo, Juan, soy el que oí y vi esto. Y cuando oí y vi, caí a los pies del ángel que me mostraba esto para adorarlo, y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un compañero de servicio tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Reflexiones. Algunas reflexiones sobre lo que acabamos de leer. Las citas abarcan prácticamente la totalidad de los libros de la Biblia. Comprenden, pues, todas las épocas, todas las situaciones y todos los diversos ambientes culturales de varios siglos. Basta recordar que hay más de 100 citas del Antiguo Testamento, más de 50 del Nuevo Testamento, y provienen de libros tan distintos como el Pentateuco, los históricos, los sapienciales o los proféticos. Son diversos sujetos los que adoran, personas particulares, todo el pueblo, espíritus inmundos, demonios, ángeles, etc. Son también variados y de todas las clases sociales las personas que adoran, tanto postrados como de rodillas. Abraham, Moisés, Josué, que eran grandes líderes religiosos. Salomón, Nabucodonosor, etc., que eran reyes absolutos de sus pueblos. Asimismo, aparecen adorando profetas, apóstoles, judíos, paganos, ricos, pobres, cultos, analfabetos, etc. El postrarse y el arrodillarse aparecen claramente como la forma más natural y apropiada para adorar al Ser Supremo, a Dios, o al ser que lo representa. Y es en esa postura, y desde esa postura, como brotan alabanzas, acciones de gracias, intercesiones por otros o peticiones propias, etc., dirigidas al Dios Altísimo. En el Nuevo Testamento es fundamentalmente a Jesucristo a quien van dirigidas. Merece la pena hacer notar que Moisés estuvo en esa postura de postración en el suelo durante 40 días y 40 noches para interceder por el pueblo de Israel y salvarlo así del castigo merecido por su pecado. La adoración postración y la adoración arrodillándose proviene del movimiento espontáneo y voluntarioso del hombre ante la grandeza de lo divino o ante un poder superior a él. Pero hay que añadir que es también un mandato del mismo Dios. A veces se dice cayó de rodillas y otras se arrodilló. Siendo el mismo gesto, tienen sin embargo un origen distinto. El caer de rodillas es un movimiento que ejecuta nuestro cuerpo de una forma espontánea y de alguna forma involuntaria. Lo sobrenatural se impone de tal forma que la criatura, el hombre, cae, aún sin quererlo, de una forma consciente y voluntariosa. Pero el se arrodilló es un gesto que proviene directamente de la voluntad del que lo ejecuta, aún sin la experiencia de lo sobrenatural. Los profetas dan muchísima importancia a este gesto de postrarse y arrodillarse.
y por eso arremeten tremendamente contra aquellos que lo hacen a imágenes de leño y oro, o cualquier ídolo que no sea el Dios verdadero. También el Señor, como se puede comprobar en Deuteronomio 5, 8, 10 y en otros textos. Es conveniente considerar que Jesucristo, ni antes ni después de resucitar, no impidió ese gesto a ninguno de los que se lo hicieron. Sí que lo impidieron sus discípulos, como hemos visto con Pedro y Pablo, e incluso el mismo ángel que aparece en el Apocalipsis y ante el cual el mismo evangelista San Juan se quiso arrodillar. Bastaría pues este gesto de arrodillarse y postrarse que Jesucristo permitió siempre a los que se le acercaban para comprender que él tenía perfecta y plena conciencia de ser el Hijo de Dios, de ser Dios. Hasta los demonios y los espíritus inmundos reconocen con este gesto y con sus palabras su realidad de ser Dios, y no sólo un gran profeta o taumaturgo. Dado lo resumidos que son los evangelios, según el evangelista San Juan, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir, Juan 21-25, es curioso cómo se describen específicamente estas posturas corporales de adoración, ocupando un espacio en unas narraciones que pretenden ser lo más concentradas posible. Si no fuera importante, no se incluiría en unos libros cuyo único interés es suscitar la fe en Jesucristo, ya que para eso fundamentalmente fueron escritos los 4 evangelios canónicos que conocemos. Es trascendental recordar que el diablo, Satanás, le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo y toda su gloria tan solo porque se arrodille y lo adore. No solo le pide que lo adore, sino que esta adoración se haga de rodillas. El diablo sí que sabe lo importante que es adorar de rodillas. Algunos que minimizan el gesto de arrodillarse o de postrarse aducen la célebre frase de Jesús a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Juan 4, 23, 24. A esto hay que responder que tanto los evangelistas como los apóstoles, como los primeros cristianos, no lo entendieron así, como se deduce fácilmente de la lectura de los textos del Nuevo Testamento citados anteriormente. Adorar a Dios en espíritu y verdad será siempre y obligatoriamente con todo nuestro ser, según se desprende del primero y principal mandato divino, y por tanto también con nuestro cuerpo, ya que éste no es una parte accidental de nuestro ser, algo de quita y pon, sino parte constitutiva de éste, y destinado además a la vida eterna, juntamente con nuestra alma y nuestro espíritu, sin olvidar que ya aquí en la tierra es templo del Espíritu Santo y es divinizado por la Santísima Eucaristía. Así pues, minimizar el gesto de arrodillarse será minimizar el ser y la importancia que el Señor ha concedido a nuestro cuerpo material y mortal para limpiarlo, divinizarlo y llamarlo a la eternidad por su Creador, por su Redentor y por su Santificador. Quizá para entender mejor lo que Jesucristo nos dice en estos 2 versículos de San Juan, deberíamos escribir este en espíritu y verdad con mayúsculas, en espíritu y verdad, es decir, que solo en Jesús, que es la verdad, y en su amor, que es su espíritu, podemos verdaderamente adorar al Padre según Él quiere. Jesús es el nuevo y único templo donde la humanidad puede y debe adorar al Padre en espíritu y verdad. Pero siempre lo deberán hacer con todo su ser, con toda su mente, con todas sus fuerzas, es decir, con su alma, su espíritu y también su cuerpo. Hay que recordar que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo acude en ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos inefables, según nos recuerda San Pablo en Romanos 8:26. Junto a lo que nos dice la filosofía y la teología sobre el cuerpo humano, podemos añadir lo que nos dice también la psicología sobre el valor de la expresión corporal. Según muchos psicólogos, la comunicación humana se realiza más por los gestos y la actitud corporal que por la misma palabra. Además, la neurolingüística ha demostrado que no solo nuestro espíritu influye sobre nuestro cuerpo, sino que también el cuerpo influye y orienta a nuestro espíritu en una determinada dirección, y de ahí la importancia para nosotros mismos de la postura, actitud y gestos de nuestro cuerpo, y no solo para la comunicación con los demás. Así pues, si el principal y primer mandamiento bíblico es adorar al Señor tu Dios, hay que decir que no hay nada que mejor exprese y manifieste el cumplimiento de este mandamiento por parte del ser humano que el hacerlo postrado y de rodillas. Y, a la vez, no hay nada que ayude más a su alma y a su espíritu a cumplir ese deber que el estar su cuerpo postrado o de rodillas. La misma filología, adorar, en latín, y proskineo en griego, llevan implícito el gesto interior y el exterior. Es imposible separar en su raíz la adoración de la mente y el gesto corporal. Sería traicionar por completo el sentido filológico de estos verbos y la cultura que los produjo. Para ambas lenguas, adorar es arrodillarse y arrodillarse es adorar. Estar postrado o de rodillas es, pues, la forma más adecuada y natural del que adora a su Dios. Pero esto no solo en el pasado y ahora en el presente, sino también en el futuro. Y no solo en esta tierra, sino también en el cielo y en el abismo, como nos dice San Pablo en su carta a los filipenses. Hasta el mismo Apocalipsis nos dice algo increíble, que en el cielo se adora a Dios postrados en el suelo. Cosa muy curiosa, porque se presupone que en el cielo no hay suelo, que es algo muy de aquí, de esta tierra. Dos historias, la del profeta Daniel y Mardoqueo, tío de la reina Esther, que al formar parte de la Sagrada Escritura tienen un valor permanente y universal, y por ello van más allá de su momento histórico, cultural y religioso. Los dos personajes fueron condenados a muerte por el gesto de arrodillarse. Si los enemigos del profeta Daniel descubren que oraba a otro Dios que no era el suyo, es decir, si adoraba al Dios de Israel, al verdadero, es porque lo hacía de rodillas en su habitación 3 veces al día y mirando siempre a Jerusalén. Daniel 6, 11, 12. Y no podemos dudar en absoluto que él adoraba en espíritu y verdad. Y por eso lo hacía de rodillas, y no solo en su secreto interior, aún sabiendo que al hacerlo así se exponía a ser descubierto y ser condenado a muerte por ello. Lo mismo sucede con Mardoqueo, aunque con el añadido terrible y espeluznante de que con su actitud de no arrodillarse ante el ministro del rey, involucrará con él a todo su pueblo que será condenado al exterminio total en todo el inmenso imperio babilónico de aquel tiempo. ¿Cómo puede soportar Mardoqueo el peso ingente sobre su conciencia de la muerte total de su pueblo por el simple gesto suyo de no arrodillarse ante un hombre? ¿No vale infinitamente más la vida de una persona, cuanto más la de todo un pueblo, que el mantenerse firme en esa postura de no arrodillarse? ¿No podría hacer como que se arrodilla con su cuerpo, aunque con su espíritu no adore interiormente a ese hombre y conserve su mente para el único Dios? ¿Quién de nosotros no hubiera cedido y se hubiera arrodillado ante la estatua del emperador o de su ministro si así se salvaban miles de vidas inocentes? Vamos a transcribir aquí parte de la respuesta de Mardoqueo, aunque sería muy aconsejable leer de nuevo el capítulo 4 completo del libro de Esther. Al conocer Mardoqueo la sentencia real que eliminaba a un pueblo que no ha faltado en nada, como él mismo gritaba por la ciudad, oró de esta manera. Recuerdo Esther 4.
He aquí la oración de Mardoqueo. Señor, Señor, Rey omnipotente, el mundo entero está sometido a tu poder. Cuando te propones salvar a Israel, no hay quien pueda volverse contra ti, porque tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas que existen bajo el cielo. Eres Señor de todo y nadie puede oponerse a ti, Señor. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, que si me niego a postrarme ante el insolente Amán, no lo hago por arrogancia, orgullo o soberbia, pues llegaría a besarle las plantas de los pies por la salvación de Israel. Lo hago porque para mí ningún hombre es equiparable a Dios. No me postraré más que ante ti, Señor. Mi conducta, pues, no obedece al orgullo. Y ahora, Señor, Dios y Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque nuestros enemigos traman nuestra ruina. Desean destruir la heredad que es tuya desde siempre. No desprecies al pueblo que rescataste para ti, de la tierra de Egipto. Escucha mi oración y ten misericordia de tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría, para que, conservando la vida, alabemos tu nombre, Señor. No cierres los labios de los que te alaban. Ester 4, versículo 17a, 17h. La Nueva Vulgata traduce así el versículo 17. Después Mardoqueo se rasgó las vestiduras, colocó el cilicio bajo su cuerpo y cayó rostro en tierra, y lo mismo hicieron los ancianos del pueblo de la mañana a la tarde, y dijo: Bendito seas, Dios de Abraham, y Dios de Israel, y Dios de Jacob. Esta traducción está tomada de la misma nota y comentario que hace de este versículo la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, de la que transcribimos todos los textos. En esta traducción de la Nueva Vulgata vemos cómo Mardoqueo, que no se inclina ante el ministro del rey, sí que lo hace ante el Señor. No era soberbia, sino pura consecuencia lógica de creer sinceramente el mandato principal de la ley de Dios, de que sólo a Dios le darás culto, sólo a Él adorarás, y en consecuencia sólo ante Él se debe uno arrodillar, aunque por ello te hagan perder la vida o se la quiten también a todos tus seres queridos o a todo un inmenso pueblo inocente. Una prueba más evidentísima de que son inseparables el adorar y el arrodillarse o el postrarse, como lo son también el cuerpo y el alma en este mundo. Si todo lo anterior no fuera suficiente para reconocer la importancia de este gesto corporal, y se tendría que estar muy obcecado de corazón y mente para no vislumbrarlo, he aquí una razón más. Hasta el mismísimo Jesucristo, nuestro Dios y Señor, nuestro único modelo y nuestro único maestro, se arrodilló. Lucas 22, 41, 42. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por todo lo anterior, podemos afirmar que quien niega o minimiza el gesto corporal de arrodillarse o su equivalente, niega o minimiza la misma Sagrada Escritura e incluso la antropología misma. Como colofón, incluimos aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el Papa San Juan Pablo II en 1992, como norma de fe para toda la Iglesia Universal en su número 1378. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Y es lógico que diga esto nuestro catecismo, ya que lex orandi, lex credendi. Y la liturgia católica tiene su fuente e inspiración fundamental en la Sagrada Escritura, muchísimo más que en la cultura y costumbres humanas. Y ya hemos visto la importancia que en ella tiene este gesto corporal. Conclusión. De todo lo anterior se deduce claramente y sin ninguna duda que la cuestión de arrodillarse y sus equivalentes son importantísimos.
para la mentalidad bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Querer reducirla a una cuestión menor y sin importancia únicamente revela la falta de fe en la Sagrada Escritura de quien así lo afirme. Pero aun cuando fuera una cuestión menor, que no lo es en absoluto, todos debemos recordar que para Jesucristo, el que no es de fiar en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Lucas 16:10. Además, la experiencia diaria nos muestra la importancia grandísima de lo pequeño. Así, vemos cómo algunas personas perdieron la hacienda por una copa de más. Otros perdieron la vida en la carretera por un poco más de la velocidad de vida. Un avión que ya no puede regresar al punto de partida por algún litro de menos en su carburante, etc. Los ejemplos a citar serían interminables. Nos parece tan importante este gesto que estamos convencidos que la Iglesia no se renovará ni progresará en cumplir su misión de llevar el Evangelio a toda criatura hasta que no vuelva a ponerse de rodillas ante Jesús en la Eucaristía, presente con su cuerpo, alma y divinidad en todos los sagrarios de la tierra. Todo en la Iglesia debería empezar y terminar estando de rodillas ante la Santísima Eucaristía, ya que ella es el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todo su ser, de toda su actividad, de toda su vida y misión. Como enseña el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida espiritual de la Iglesia. Se podría comenzar por recuperar el gesto de recibir la comunión de rodillas y en la boca. Un instante antes de recibirla, todos decimos con el sacerdote: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora bien, no es verdad que la actitud corporal más adecuada y que mejor expresa el contenido y la profundidad de esas palabras es la de estar de rodillas y dejando que sea el mismo Señor, a través de la mano del sacerdote, el que entre en mi casa, y no que yo lo haga entrar al darme a mí mismo la Eucaristía con mi propia mano. Hay también que recordar a este respecto el Salmo 81:80, versículo 11. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre la boca, que te la llene. Este abre la boca, que te la llene se cumple a la perfección cuando al comulgar lo hacemos directamente en la boca y no en la mano. No dijo el Señor, abre tu mano, sino abre tu boca. Y no dijo, introdúcetela, sino yo te la llenaré. Y hemos de recordar que nadie de este mundo y nadie del otro puede llenar tanto nuestra boca como la Sagrada Eucaristía, ya que es Dios mismo, y no una parte, sino todo Dios, y por lo tanto todo, absolutamente todo, y lo único que puede llenar plenamente la boca del hombre, es decir, todo su ser, su inteligencia y su corazón con todos sus deseos. La Eucaristía iguala la tierra con el cielo, y hay que recibirla con la misma veneración, humildad y agradecimiento que se recibe en el cielo. Junto a esto, habría que potenciar muchísimo las horas de adoración a la Santísima Eucaristía. El Papa Juan Pablo II decía que toda ciudad debería tener una capilla de adoración perpetua donde día y noche el Señor sea adorado y todos tengan la posibilidad de ello. Y lo mismo pedía Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis número 67 y Redemptionis Sacramentum número 140. Si, además de todo lo anterior, todas las catequesis o reuniones, tanto de niños, jóvenes y adultos, comenzaran y terminaran con un tiempo de adoración a Jesús Eucaristía, veríamos inmediatamente una renovación en profundidad de toda la Iglesia Católica. Concretando y finalizando, el gesto de postrarse y o arrodillarse es 1. Lo más propio de la criatura frente a la sublimidad, grandeza y superioridad infinita de su Dios, su Creador y su Señor absoluto, principio y fin de todo su ser y de toda su vida. 2. Cumplir el mandato expreso de Dios mismo, en Éxodo 24, del 1 al 2, en Salmo 29, 2, 66, 4, 96, 9, etc. 3.
Un acto profético que adelanta lo que será el futuro, donde toda criatura en la tierra, en el cielo y en el abismo doblará la rodilla ante el Señor. Salmos 22, del 28 al 30, 86, del 9 al 10, Zacarías 14, 16, 17, Filipenses 2, 9, 11. 4. Es tan importantísimo que, por ser fiel a él, el profeta Daniel y Mardoqueo, y con todo el pueblo judío, fueron condenados a la muerte y al exterminio, y prefirieron eso antes que postrarse ante quien no debían. Daniel 3, 8, 20, 6, 5, 19, Esther 21, 6, 4, 17a, 17z. 5. Llama mucho la atención que cuando en tiempos del profeta Elías el pueblo de Israel se había corrompido, el único criterio que Dios tuvo para salvarlo a través de un resto de 7.000 personas fue precisamente el de arrodillarse. Primer libro de los Reyes, 19-18. 6. Para Satanás ese gesto vale más que todos los reinos de la tierra y que toda su gloria. 7. Única y exclusivamente hay que postrarse ante Dios, Jesucristo, y ante nadie más, ni siquiera ante los ángeles del cielo. Apocalipsis 22, 8, 9. 8. Ningún ser humano debe permitir que nadie se lo haga, por muy grande y santo que se crea. Hechos de los Apóstoles 10, 25, 26. 9. En el cielo también se adora y se adorará postrados o de rodillas. Apocalipsis 4, 9, 11, 5, 8, 7, 11, 12, 11, 16, 15, 4, 19, 4, 19, 10 y 22 del 8 al 9. 10. Recordemos siempre que hasta el mismo Jesucristo, Dios y hombre perfecto, el único justo, se arrodilló. A Él sea la gloria y la adoración perfecta por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús. 11. Terminamos con 2 oraciones que provienen del mismo cielo. Son las oraciones que el ángel de la paz enseñó a los 3 niños de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, un año antes aproximadamente de que se les apareciera la Santísima Virgen en 1917. A este respecto, conviene recordar que el Papa Benedicto XVI, cuando peregrinó a Fátima en 2010, afirmó con toda claridad que el mensaje de Fátima es actual, sigue vivo y por tanto nos sigue afectando a todos también hoy. Y ese mensaje no solo consistió en palabras, sino también en visiones de acontecimientos o realidades que, aún sin palabras, son un mensaje trascendental que hay que tener muy presente en nuestras vidas de cristianos e incluso de todo ser humano. Así lo manifiesta el hecho de que en el año 2000 el Vaticano, a través de su portavoz, el cardenal Angelo Sodano, desveló públicamente la tercera parte del así llamado Secreto de Fátima, y este era solo visual y no contenía ninguna palabra añadida. Aplicando esto a las apariciones del ángel de la paz a los 3 niños, hay que tener muy presente no solo las palabras y oraciones que les enseñó, sino también cómo las debían recitar. Así, comprobamos que cuando el ángel de la paz les enseña estas 2 oraciones, les muestra también cómo rezarlas, de rodillas con el rostro en el suelo. Este gesto aparece tan crucial como el mismo texto de las oraciones. Este gesto lo hicieron también delante de un cáliz y una sagrada hostia, que el ángel dejó suspendida en el aire, y después de una profunda adoración con el rostro en tierra, tanto del ángel como de los 3 niños, recibieron la sagrada comunión de manos del ángel bajo las 2 especies, como hace varios siglos la santa y doctora de la Iglesia Hildegarda de Bingen decía que se debía comulgar. Oraciones del ángel de la paz. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores.
Mi Dios, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Bendito y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y adorado. Ven, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.